FM y nos vamos aquí en Radio Municipal 87.9, la primera del dial. Y ya tenemos comunicación con Karina López, locutora nacional. Queríamos tener esta charla con ella porque a través de un TikTok que se viralizó hemos podido conocer un poco de su historia con estos mensajes que creo que muchos hemos podido escuchar estos mensajes al poblador rural. A ver si se escucha. La primera emisión de mensajes al poblador rural. Comenzamos de esta manera la primera emisión de mensajes al poblador rural. Y ahí escuchamos un poquito de la voz de Karina, y por eso que queríamos tenerla con nosotros para que nos cuente su historia. Bienvenida, Karina, a Caleta Olivia y a Radio Municipal. Hola, Paola, ¿cómo estás? Bueno, para vos el saludo, para todos tus oyentes y el saludo a todos los caletenses. Espero que tengan una linda noche. ¿Cómo estamos, Cari? Muy bien, acá esperándolos estaba. Estabas esperándonos. Se hace por ahí, se complica un poquito con la tecnología. Pero bueno, queríamos conocer un poco sobre tu historia, porque me ha llegado este TikTok que se viralizó y creo que ha sido el pie para que mucha gente también pueda seguirte, pueda conocer tu historia de este inicio, por así decirlo, de lo que fue los mensajes al poblador rural, porque más allá de que vos sos locutora nacional y que también sos parte de esos mensajes, tu historia viene de mucho antes. Sí, mi historia con los mensajes al poblador rural viene de toda la vida. De hecho, mi papá, que fue peón rural toda la vida, cuando yo nací se entera a través de los mensajes al poblador rural de que yo había nacido. Y entonces, desde mi nacimiento formo parte del mensajero al poblador rural de la radio, en este caso de la misma radio en la que hoy trabajo, de LU20 Radio Chubut, que es algo, más allá de que los mensajes al poblador rural se transmiten hace más de 80 años en la Patagonia, en las radios AM, mi historia es particular justamente por eso, por haber estado en un mensajero al poblador rural cuando nací. Incluso antes de que mi nombre esté en mi documento de identidad, mi nombre estuvo en un mensajero al poblador rural. Y con el paso de los años y la vida y todo, que me haya recibido de locutora nacional y que esté trabajando en la misma radio donde salió ese primer mensaje, creo que eso es lo que la hace a mi historia distinta. Porque a lo largo de estos 80 años muchos locutores han transmitido mensajes al poblador rural, y hombres, mujeres, muchos han pasado por los mensajes leyéndolo, ¿no? Entonces, mi historia es distinta justamente por eso, porque al ser hija de un peón rural tuve la oportunidad de estar incluso el día de mi nacimiento en un mensajero al poblador rural. Y al criarme en el campo, toda mi vida la viví con los mensajes al poblador rural, esperando mensajes de familiares de Trelew. Todo lo que, el famoso silencio absoluto ese de que no volara ni una mosca para escuchar los mensajes también, esto de guardar las pilas y aprender a cuidarlas para tener cuando estuviesen los mensajes al poblador rural. La radio tiene horarios específicos donde van los mensajes al poblador rural. No soy la única que los lee durante el día, hay 6 emisiones diarias, yo leo la de las 7 de la mañana, más allá que estuve en todas las emisiones, o he estado en todas las emisiones en algún momento. Yo leo el de las 7 de la mañana. Y el video que vos decís, el reel que vos decís, sí, se compartió y se viralizó de un modo, lo compartió una fotógrafa que venía escuchando mi programa. Tengo un programa propio que se llama Una Huella de Ida y Vuelta, que está los domingos a la mañana por la radio, por LU20 Radio Chubut. Y ella, escuchando mi programa, escucha también el mensajero al poblador rural, que está dentro de mi programa también, a las 11:30 de la mañana los domingos. Ese mensajero poblador rural lo escucha mientras filmaba una ruta 25 con los costados y las montañas totalmente nevados y el sonido de la radio dentro del auto. Entonces comparte ese video, me etiqueta, y al etiquetarme yo la busco y bueno, y después creamos un reel en conjunto, porque justamente ese día yo me había grabado haciendo el mensajero al poblador rural,
Así que estaba el vivo, yo haciendo el mensajero, más ella escuchándolo desde otro lugar de la provincia del Chubut. Se hizo súper viral, tiene millones de visitas. Y a raíz de eso sumé cantidad de seguidores, estaba en 2.700, creo, 2.600, no me acuerdo, y de golpe ahora tengo más de 6.000 seguidores. Aprovecho y si me quieren seguir, Karina López, locutora nacional. Síganla. Así me van a encontrar. Claro, hay que ahora aprovechemos. Ahora es tu momento de auge, Cari. Sí. Así que ahora hay que aprovechar de sumar seguidores. Bueno, y la verdad es que mi vida pasó siempre ahí por el mensajero al poblador rural, y es el día de hoy que hace 20 años que estoy leyendo los mensajes al poblador rural en la radio, y me ha pasado de leer muchas historias, muchos mensajes, algún que otro chascarrillo también, ¿por qué no? Algún chiste que han enviado y, no. y bueno, yo y caíste. Me lo pasé por alto, no me di cuenta, y caí. Pero bueno, es parte de la diaria. Ahí pasan tantas cosas dentro del mensajero al poblador rural. Desde que entré a la radio hace 20 años atrás, que recibíamos los mensajes a través de fax, o a través de un papelito que llevaban a la radio, o a través de una llamada de teléfono fijo, o escuchar cuando nos llamaban del interior por los equipos BLU, si no me equivoco, que se llaman así. Por esos equipos de radio que nos llamaban, entonces cuando nos decían para tal persona, ¿me escucha? Cambio, y uno tomando el mensaje desde otro lado y diciéndole también el cambio para que el otro sepa del otro lado que nosotros habíamos escuchado. Claro. Bueno, esas cosas que te pasan ahí, y que después con la llegada de la tecnología y de todo, cambió totalmente, pero la gente lo sigue escuchando y sigue eligiendo el espacio para comunicarse con las personas que están en el interior provincial. Vos me contabas de que hace 20 años estás como locutora, bueno, seguramente en diferentes radios, en diferentes espacios ahí en Trelew, en Chubut. ¿Vos sabés que no? ¿No? ¿Siempre hace 20 años a Helio 20? Sí, entré hace 20 años a Helio 20 Radio Chubut, y ahí estoy desde hace 20 años. Sí, dentro de la empresa o de la radio he hecho varios programas distintos de turismo, de cocina. Sí. Una huella de ida y vuelta tiene que ver mucho con la ruralidad y esta crianza que yo tuve en el campo, y esto de defender a los peones rurales y de hablar de ellos y del trabajo. Pero no, los 20 años acá. Después sí he trabajado mucho para otros medios, otros lugares que me piden grabaciones, publicidades y eso, que las grabo y las envío. Pero no trabajé en otro medio. Trabajé siempre en Helio 20 y después conducciones. Claro. He recorrido mucho de la provincia del Chubut haciendo conducciones en fiestas populares y eso, pero después siempre como medio la casa, Helio 20. Y a raíz de este video que se hizo tan viral, el domingo tuve una nota desde Miami. Internacional, la verdad. Nota, sí. Con sabor argentino se llama el programa. Mira. Es un programa de latinos que viven en Miami, así que bueno, me hicieron la nota ahí, pero antes ya había venido un periodista de Nueva York que se encontró con mi historia y vino a hacer conmigo una recorrida por el interior provincial. Él sabe que yo soy hija de un peón rural y que mi vida estuvo siempre relacionada con el campo, con la ruralidad y todo esto, y me dice, bueno, vos sos del campo, vamos a ir a recorrer las zonas rurales para ver si eso que vos viviste sigue manteniéndose ahora, claro. Ahora que hay antenas Starlink, que hay celulares en el campo y estas cuestiones. Y vos sabés que sí, hay muchas antenas. De hecho, creo que encontramos 3 establecimientos rurales nomás en 14 tranqueras que creo que abrí recorriendo campos. Encontramos 3 establecimientos rurales sin antena satelital. Y el resto todos tenían la antena, pero era como que los mensajes al poblador rural eran una necesidad, como que son parte del paisaje, ¿viste? Parte de la vida de la zona rural y del campo. Entonces es como que lo necesitan escuchar. Capaz que ya no lo escuchan con la radio a pilas y lo escuchan a través del celular con YouTube, sí. Pero lo siguen escuchando, como que es parte del paisaje y de la naturaleza. Y bueno, como te decía, esto de que salió, mi papá se enteró que yo había nacido a través del mensajero al poblador rural. Yo tuve la necesidad, cuando él falleció, nosotros pasamos los avisos fúnebres también, y yo tuve la necesidad, era como que
Si lo escuchaba ahí, era la realidad de que mi papá ya no estaba más conmigo. Y yo necesité quedarme tranquilo un momento, era un domingo, a las 11:30 de la mañana, él falleció a las 7:15, y a las 11:30 de la mañana yo escuché ese mensajero del poblador rural para escuchar Mira. ese mensaje, que si bien a mí me lastimaba tanto y me dolía tanto, sabía que ese era el mensaje que me decía, listo, es la realidad, esta es la realidad que te toca y lo viví así. Y escuché ese mensaje, el de las 11:30 de la mañana, donde mi papá, se anunciaba el fallecimiento de mi papá. Entonces me atravesó completamente el mensajero al poblador rural, desde que nací hasta el fallecimiento de mi papá, y lo tengo que decir porque la muerte es parte de la vida, algún día mi nombre también va a estar ahí en un aviso fúnebre, seguramente, Dios quiera que falte muchísimo tiempo para eso, pero eso va a pasar, en algún momento va a pasar, porque yo creo que este espacio de la radio que lleva tantos años se va a seguir manteniendo en el aire de las radios AM, porque la gente como que lo necesita, esa necesidad que te decía yo, ¿no? De necesidad de escucharlo. Y otra cosa que me parece interesante contarte y que sepan tus oyentes también allá por Caleta Olivia, con toda la llegada de la tecnología y después de la pandemia, yo tuve la oportunidad de empezar a salir a recorrer el interior provincial con mi programa. Y en ese recorrer del interior provincial, como yo era la locutora de la radio y la que leía los mensajes, tuve la oportunidad por primera vez, y creo que soy la única de la radio, por lo menos del U20, sí, casi sin duda te lo diría, soy la única que pudo recorrer la provincia diciendo el poblador rural. Y no solo eso, tuve la oportunidad de decirlo desde Buenos Aires, desde plena capital. Mira. Tuve la oportunidad estábamos en la casa del Chubut, estábamos rodeados de la tecnología, de los edificios, de todo lo nuevo, y estaba saliendo en vivo un mensajero al poblador rural. Fue la primera vez en la historia del U20 que un mensajero al poblador rural se transmitió desde Capital Federal, y bueno, y así lo he transmitido desde muchas localidades, Las Plumas, Camarones, Los Altares, Paso de Indios, Lagunita Salada, muchos, Telsen. El otro día saqué la cuenta, alrededor de 15 localidades he recorrido, y como mi programa tiene el mensajero al poblador rural en el medio, he tenido la oportunidad de hacerlo de todas las localidades donde fui con mi programa, de hacer el mensajero al poblador rural desde esas localidades. Así que, nada, he vivido una experiencia creo que única con los mensajes, y bueno, me ha llevado a esto, a que hoy esté hablando con vos, que haya tenido la oportunidad de que viniera ese periodista de Nueva York y me hiciera esa nota, una nota que va a estar saliendo en el mes de septiembre, de más de 25 páginas, en una revista de una tirada, de la mayor tirada de los Estados Unidos, impresa. Bueno, la nota con Miami, y bueno, tantas cosas que me están pasando que son y únicas todo lo que se para viene. mí. Y todo lo ojalá se vengan cosas buenas, sí, Dios quiera que trabajo, que llueva trabajo, que llueva trabajo. Sí. Si es trabajo está buenísimo. El resto todo se va acomodando, incluso uno también se va acomodando a la vida, así que mientras sea trabajo, bienvenido. Y lo lindo de esto, Cari, también es que más allá de que se viralizó y uno por ahí que suele recorrer el campo o ha vivido experiencias dentro del campo, más allá que no se vive, pero por ahí, no sé, ir a visitar a los abuelos, haber tenido esa experiencia de estar en el campo y escuchar en la radio, en mi caso en el Bolsón, en Río Negro, también se escuchaba en el campo. Te trae un poquito de nostalgia porque te hace acordar en tu caso, bueno, vos fuiste ya proclamada desde un mensaje del campo, pero te trae esa nostalgia. Pero a los jóvenes, los adolescentes, que no han tenido la experiencia de escucharlo, no deben ni imaginarse de lo que se trata y de lo que a uno le genera. Entonces con esto que probablemente sí. Claro, y ahora que se viraliza, que sos tiktokera, creo que va a haber algún... Si no me equivoco, vi un reel también ahí en Instagram de un chico que también recompartió tu historia y contaba un poquito...
un joven, un adolescente. Sí, sí, no sé si es muy joven, ¿No? pero hay un montón. Bueno, en mi Facebook tengo alrededor de 26.000 seguidores. Mira. También Karina López, locutora nacional, así me encuentran, pero sí, 26.000 seguidores de todo el país hay. Me pasa que en el programa, con esto de que yo anuncio que voy a estar en tal lugar, que me puedan escuchar a través de YouTube y estas cuestiones, me llegan mensajes de todo el país a la radio y la verdad que es fantástico que me pasen todas estas cosas bonitas. Yo siempre digo que el mensajero rural atravesó mi vida de manera completa, Ujú. que el programa que hago, Una huella de ida y vuelta, me ha dado la oportunidad también de recorrer otros lugares de la provincia e incluso llegar hasta Buenos Aires justamente con el programa y el mensajero al poblado rural. Pero hay algo que digo cuando cierro el programa y es lo que me llena de orgullo y que por ahí, ya que hablaste de adolescentes y jóvenes, está buenísimo ser orgulloso de donde uno viene y siempre me gusta decir que soy Karina López, la orgullosa hija de un paisano peón Ujú. rural y de una cocinera de campo. Y eso me enorgullece muchísimo porque ese trabajo, ese laburo que ellos tuvieron, a mí me dio la oportunidad de estudiar. Capaz que no me dio otra cosa, capaz que no me dio vacaciones, Ujú. quizás no me dio lujos, que llegábamos con lo justo, pero nunca me faltó ni comida ni la posibilidad de poder estudiar. Entonces, ese trabajo es el que yo valoro y honro siempre y es el que digo, el que me da el orgullo de ser hija de ellos, de un peón rural, de un paisano peón rural nacido y criado en el campo, y de una mujer que fue cocinera de campo durante muchísimos años, también nacida y criada en el campo, y nacieron en el campo. No es que Mira. como yo, que fueron a nacer a una ciudad y después se fueron al campo. No, nacieron en el campo, con parteros Literalmente, que eran claro. los Sí, vecinos sí. o alguna mujer que ayudaba en los partos a las mujeres en el campo, pero ellos nacieron y se criaron en el campo. Entonces, eso me da muchísimo orgullo. Y ser parte de la radio a la que escribí una primera carta cuando aprendí a escribir, que tenía algo de 5 Mira. años, 6, ponele, aprendí sola en el campo, porque mi mamá no me quería mandar al internado, y más allá de que mis papás son analfabetos, me enseñaron a leer y escribir en el campo como pudieron, y de ese modo logré llegar un día a rendir libre y estar en tercer grado, porque la verdad es que me habían enseñado mucho con la ayuda de paratécnicos que iban a los establecimientos rurales. Mi papá fue peón golondrina, Mira. siempre, peón o encargado Sí, de sí. campo. Entonces, cada vez que iban para técnicos, estamos hablando de la época de donde se controlaba la garrapata, la sarna y todas estas cuestiones en el campo, entonces iban los paratécnicos, me dejaban tarea, más o menos le explicaban a mi mamá cómo tenía que enseñarme a hacer esa tarea y ella, de lo que entendía, me enseñaba y así todo lo hizo muy bien porque pude rendir libre parte de mis primeros años de primaria para poder ingresar a una escuela después. Y qué más que no sentirme orgullosa de ese trabajo, del poder estar trabajando en la radio a la que le escribí mi primera carta, leer relatos cuando aprendí a leer sola en el campo con 5 años, y tener esta posibilidad, ¿no? Que me da la vida y que no siempre la vida te da oportunidades así. Tal Y la cual. verdad es que yo lo valoro y lo disfruto mucho. Tal cual, Cari. ¿Y en qué momento vos dijiste voy a ser locutora? Y me imagino que el broche de oro ahí fue cuando entraste a la radio y con tantos años donde se emitió el mensaje también. Locutora creo que lo dije siempre, yo no tengo registro de la edad que tenía, porque lo que me han dicho peones no, patrones de mis papás, todavía tengo contacto con ellos, es que yo era muy chiquita cuando ya decía que yo iba a ser locutora, Mira. o que iba a trabajar como tal persona que estaba conduciendo algún acto o algo de eso. Entonces no tengo registro de eso. Pero sí, después de toda mi secundaria dije que sí, que iba a ser locutora, que iba a ser locutora. En la mitad de la carrera, casi llegando al final, me frustré. Más allá de que me iba muy bien en la carrera, me costaba ver la posibilidad de
llegar a tener un trabajo. Ujú. Y me pasaba esto, que más allá de que pudiera tener muy buena dicción, ser muy correcta al hablar, todo lo que te piden dentro de una carrera de locución, eso funcionaba bien, pero faltaba lo otro, el carisma, porque me había criado toda la vida en el campo y entonces me daba vergüenza Claro, y no sé, tener esto del ida y vuelta con la gente me costaba un montón porque me faltaba eso, ¿no? La confianza también en mí para poder decir, bueno, sí, yo soy esto y bueno, y el que lo toma y el que no lo dejará. claro. Y bueno, y esa confianza, bueno, me ha llevado ahora que se ve que mucha gente le gusta el trabajo que hago. eh, He recibido muchos halagos por cómo hablo, por mi voz, por mi forma de hablar, pero bueno, es como que está conmigo, ¿no? Como que viene conmigo. Y bueno, y un día me recibí en marzo del 2026 y en julio del 2026 estaba trabajando, de 2026, del Yo digo, 2000, del ahora dije. 2006, no, del 2006. Mira, Me recibo ahí y en marzo del 2006 y en julio del 2006 ya estaba trabajando en la radio. mira, 20 años hicieron en julio de este que pasó, hicieron 20. 20 años que estoy en la radio. Qué Sí, lindo, Cari. Tengo toda mi vida. mensajitos. Tengo mensajitos A para ver, vos, ¿sí? De gente que te ha conocido porque tenemos muchos artistas de Caleta Olivia que han recorrido Trelew, artistas que son también de Caleta Olivia, viven en Caleta Olivia, que son de es Romina. Trelew. ¿Eh? ¿Es Romina? Es Romina, No ¿cómo me digas. sabes? Sí, Romina Sides dice saludos a Cari, una gran locutora que pudimos conocer a principios de años en los escenarios móviles en la ciudad de Rawson. Romina de Voces del Viento le envía un gran abrazo, súper copada y súper profesional. Ay, le mando un abrazo. Mirá, jamás imaginé que Romina iba a estar escuchando la radio. Ah, Nunca le avisé, no, quiero que porque ella sepas. es muy Eh, amiga de la radio y muy amiga personal mía, entonces, bueno, está atenta ahí. Y cuando... Por eso es que tardé un poquito igual, Cari, te lo voy a contar así entre nosotras, porque bueno, Romy está dando clases de canto y justo tenía alumnos y me dice, pero yo la quiero ver, bueno, le estiré un poquitito para que ella te pueda escuchar, para poder verte y, bueno, enviarte el saludito mirá de vos, sí, bueno, Romy. nos conocimos con Romy con el camión de Cultura de Nación Claro, que trajo músicos de todo el país o de la Patagonia y ella vino, ahí me tocó presentarla, bueno, después hicimos una nota en mi programa para que difundir la música de ellos también por acá. Y bueno, nada, un placer, qué lindo que esté escuchando, le mando un re besazo, qué lindo encontrarla en el aire de la radio. Viste que la radio es magia, ¿viste lo que es? Y también tengo un porque amigo amo la radio. que también es parte de Voces del Viento y ayer le conté que iba a tener comunicación con vos, que él es de Trelew, y me contaba que una vez en uno de los ballets que él estaba participando, creo, para un certamen, también fuiste parte de dando tu voz en un cuadro hace años, Sí, sí, vos sabés años que luz. para muchos cuadros de ballet me toca grabar rurales Mira, y ellos los pasan en los cuadros. He estado en Cosquín sin estar. nada, sos una artista. He estado en Cosquín sin estar presente, digamos, Mira, porque me han hecho grabar, he grabado, lo hemos enviado, así que hemos estado en el escenario mayor de Cosquín también con mi voz. La verdad que la radio tiene esa magia que es casi tal inexplicable, cual. que yo siempre decía en la carrera cuando me preguntaban, ¿por qué querés estudiar radio? Pues la radio, ¿por qué querés estudiar locución? Porque la radio tiene magia. Y la magia que produce la radio, esto de poder estar en contacto con oyentes de otros lugares del país, que te cuenten cómo están, desde otras localidades, de otros pueblos, desde el campo mismo, que te manden videos cómo están viviendo, cómo están, el hielo que tienen ahora en distintos lugares, Sí, impresionante. es único, es único. La verdad que son cosas bonitas que nos pasan a los que vivimos de la radio y que somos felices estando ahí. Tal cual. Tengo más mensajitos por acá. Dice, qué lindo Bueno, laburo el que hace Karina. Es un placer escuchar esos mensajes de campo. Te hacen entrar a las vidas de los peones y la gente que vive ahí. Hermoso laburo, a seguir así siempre. Aguante la AM, dice. Se escucha en todos lados. Este mensajito es es verdad. por allá, por el Bolsón.
Capaz que no sé si mirá engancharán por vos. ahí, por allá. Y tengo acá un mensajito de una oyente de acá, de Caleta Olivia. Dice, hola, yo las escuchaba con los mensajes al poblador del campo. Dice, mi familia, primeros pobladores vasco, español, mi papá, dice, era familia del campo y así se comunicaban. Me sentaba con mi abuela, que me crió, dice, a escuchar los mensajes al poblador y mi papá nos mandaba mensajitos cada día que bajaba del campo para avisarle de que iba a llegar. Mirá las Sí, comunicaciones, ¿no? Y uno, hoy la sí. tecnología nos superó. Sí, hoy la tecnología, antes la gente iba a caballo, del Claro. campo al pueblo o del puesto al pueblo para poder poner un mensaje, y ahora eso ya no está más. Está el WhatsApp que llega más rápido que el Sí. caballo, Sí. pero son cosas que quedaron en el recuerdo, ¿no? Y que nos sirven para poder contar que esa historia también existió, que eso también lo vivimos, más allá de que no muchos como vos lo decías, muchos jovencitos, adolescentes, no saben ni siquiera lo que es. Bueno, aquellos que escuchan a M tienen la oportunidad de escucharlo, de vivirlo, esto de que esperen la ruta que va encomienda, Ujú. esto de que mañana estará en esa, y cada vez que voy, por ejemplo, a algún lugar a dar charla, me dicen, ¿qué es esa? El lugar, le digo. Ah, Ah, porque siempre dice van a esa y van a uno no esa. sabe qué es esa. Esa es el lugar, van a Claro. esa es el A lugar. esa. Claro. Entonces esas cuestiones, viste, que por ahí son códigos que Claro. tienen que ver con los mensajes al poblador rural y que por ahí hay gente que no los conoce. Mensajes que van en incógnito. Nosotros también por ahí teníamos frases de incógnito para mandar mensajes porque por ahí se mandaba plata, Claro. que va encomienda con lo recomendado, que va encomienda con el detalle que le habían pedido y esas cuestiones que son códigos que los tenés con las personas que reciben el mensaje y que vos les está avisando que quizás por ahí Claro. va plata Algo y ellos valioso. saben que va eso. Claro. Claro, entonces esas cuestiones que se dan entre las personas que nos mandamos mensajes al poblador rural. Claro, tal cual. En una de las notas que vi, en uno de los reels que vi que se viralizó después de tu TikTok, este chico que hablaba sobre vos y los mensajes del campo, contaba la historia de un peón que nunca se enteró de que estábamos en pandemia. Bueno, esa historia es real, esa es una historia real, se transformó en un no en un radioteatro, sino es una obra de teatro que graficó Ana Laura Suárez Casino. Cuando se hizo la obra de teatro en Buenos Aires, fue que yo viajo, porque fui invitada, yo estoy en parte del prólogo Mira, de ese libro que se llama Mensajes a Pobladores Rurales, Ficciones Sonoras. En pandemia lo transforman en ficciones sonoras para que uno a través de un QR pueda escuchar esos ficciones sonoras que vienen a ser como lo que era antes el sí, radioteatro, sí, ¿no? sí, Esas ficciones sonoras se transforman nuevamente en una obra de teatro. Cuando yo voy a Buenos Aires, justamente voy por eso. Y esa historia forma parte del libro, de un gaucho que nunca se había enterado de la nunca, pandemia porque se quedó sin pilas. claro, Porque se quedó sin pilas. Al no tener pilas, él no tenía la posibilidad, estamos hablando del 2020, donde las antenas de Starlink todavía no las teníamos. Entonces él estuvo meses sin pilas, algo de 3 meses. Cuando baja al pueblo, se se encuentra. entera de que vivíamos en pandemia Sí, y que él no estaba ni enterado. Cosas que, bueno, no te imaginas. En ese libro están, si le quieren leer el libro, es de Ana Laura Suárez Casinos, la encuentran así en redes sociales, en Instagram, y le pueden solicitar a ella los libros, ella los tiene. Después está Jorge Piccini también, Jorge Piccini es de Bariloche, en realidad él es del norte argentino y cuando vino de mochilero al sur, se enamoró. escucha en un camión los mensajes al poblador rural, se enamora y se queda en el Mira, sur, se enamora del sur, no es que se enamora de una persona, se enamora del sur y se sí, queda en el sí. sur, en Bariloche, y él es fotógrafo, hizo toda una documentación en fotos donde encontró a una locutora que tenía guardado todavía los recortes que mandaba con mensajes a la radio cuando ella trabajaba. Mira.
Entonces, al tener esos recortes, él hizo toda una recopilación con fotos y armó un libro que se llama también Mensajes al Poblador Rural de Jorge Piccini. En ese momento cuando lo crea el libro, creo que eran 70 años de los mensajes al poblador rural en la Patagonia. Pero si lo buscan también van a encontrar ese libro, tiene unas fotografías fantásticas y también toda la historia. Bueno, hay música sobre el mensajero al poblador rural. Hugo Jiménez Agüero, que ha compuesto sobre el mensajero al poblador rural. Acá tenemos a Gabriela Carel en Rawson, que ella también compuso para los mensajes al poblador rural, y hay una frase que dice: no insistas, no mandes WhatsApp, no tengo internet, aquí no hay señal. Entonces, esas cosas que llevaron a que los mensajes al poblador rural estén en todos lados. Me toca a mí, por el momento, contarlo, como te decía, porque tengo una historia particular. Claro. Pero durante el día en la radio somos varios los locutores que leemos los mensajes. O sea que, bueno, mi historia tiene esa pizquita de pimienta y sal que la hace distinta. Tal cual, Cari. La verdad que nos podríamos quedar, debes tener vos también para escribir un libro, porque debes tener muchas historias, mensajes así, un montón. No sé si se hacen declaraciones de amor también así por mensaje. Vos sabés que eso en un tiempo era como que se enviaban, que lo quería mucho y esas cuestiones. Hasta que después empezaron a haber controversias, viste, que no sabes si era la novia o no era la novia. Claro. Entonces dijimos, listo, no, los mensajes son para cosas concretas. No lo dijimos nosotros, lo dice la empresa, ¿no? Para Juancito, que su novia lo ama mucho, que lo extraña y que lo espera. Bueno, no. ¿Sabés qué, Juancito? Lo lamento por vos si tu novia es real y te está queriendo decir eso, pero lamentablemente llamaron otras personas que le pidieron un Juancito y que la historia no existía, entonces mejor no. y evitamos peleas. Claro, pues si no era se armaba ahí la controversia entre los mensajes y a quién va, qué Juancito, cuántos Juancitos hay. Es que pasa que justamente eso, uno no sabe y uno transmite el mensaje desde la ayuda, desde la empatía con el otro, para colaborar con el otro, porque vos necesitás llegar a otro lugar. Esto es como hacer dedo, ¿viste? Necesitas que el que le estás haciendo dedo pare. Claro. Si vos necesitas recibir un mensaje, necesitas que la radio te lo transmita. Bueno, es una cosa parecida. Y esa también es una anécdota que conté en la nota que tenía con Miami, esto de hacer dedo, que tengo el recuerdo de que alguna vez mi mamá hizo dedo para dejar mensajes a camioneros que por ahí paraban en la ruta para que los enviaran acá a la ciudad de Trelew. Y cosas que vos decís, bueno, como el caballo, ir a caballo por un mensaje, cosas así. Son cosas que te pasan en la inmensidad de esta hermosa Patagonia que tenemos. Y que bueno, que muchos por ahí no lo registran, no lo conocen, pero forma parte, como te decía hoy, de nuestro paisaje. Tal cual. Cari, tengo una última pregunta que nos mandan acá los oyentes. Dice, ¿cuál fue el mensaje más raro que tuviste que mandar? Oh, raro. No sé si hay mensaje raro. Por ahí me sorprenden con preguntas así, pues no sé si tengo algún mensaje raro que haya tenido que leer o que hayan mandado a la radio. O algún mensaje que te haya quedado ahí como resonando lo más fuera de lo común. Mensajes resonando, sí. Hay una chica, Nadina Rosas, ella es hija de un hombre de campo del interior provincial, de Lagunita Salada. Él es Don Rosas. No me voy a acordar el nombre de Don Rosas ahora. Bueno, ella es Nadina Rosas y su papá, Don Rosas, está en el campo. Cuando ella se vino a estudiar enfermería acá, los papás quedaron en el campo. Uh-huh. Y cuando se recibe, le manda un mensaje a su papá contándole que se había recibido y que le agradecía a él por todos los años de trabajo que había tenido en el campo para educarla a ella, para brindarle la posibilidad de otra vida, o sea, salir de la zona rural, salir del campo, que si ella volvía, vuelva por elección, ¿no? Pero bueno, ese agradecimiento tan profundo, yo me acuerdo que se me hizo un nudo en la garganta, porque era
casi como leer mi historia, agradeciéndole a un papá rural todo el esfuerzo que había hecho, el sacrificio para poder estudiar. Entonces es como que ese mensaje me quedó, pero grabado en el corazón, en el alma, en todos lados. En todos lados, en todos lados. Qué lindo, Cari. Te agradezco un montón que te hayas enganchado en esta nota, que seas parte de esos mensajes tan importantes para la gente que por ahí no tiene otra forma de comunicarse, y que te sigas viralizando y que ojalá algún momento nos podamos conocer personalmente. Sería un placer para mí. Bueno, cuando vaya por Caleta Olivia, dale, paso por ahí, me saco una foto en el el gorosito y les aviso, estoy acá. Dale, me mandás un mensajito. Dale, les mando un beso grande, gracias por todo. Un beso para vos, Cari, muchas gracias. Chao. Chau, chau. De invierno 26. Casi una y otra vez desarrollo.